La palabra del Señor está en 1 Pedro, en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, bendice tu palabra. Y el día de hoy, Señor, abrimos la Escritura, porque encontramos en la Escritura, Señor, que tú eres la verdad, y cada porción, Señor, de la Escritura inspirada es inerrante, no contiene error. Y cada porción de la Escritura y cada palabra arroja una verdad, Señor, que nos hace reflexionar y nos hace bien. Y nos evita, Señor, las malas consecuencias de cualquier mala decisión que nosotros podemos tomar. Señor, te damos gracias por esta porción de la Escritura que el apóstol Pedro, Señor, ha escrito, para exhortar a aquellos que estaban, Señor, y animar a aquellos que estaban, Señor, en la dispersión, animándolos que sirvan en esperanza. Gracias, Señor, por este pasaje de la Escritura que hoy vamos a estudiar. Y te pedimos que el Espíritu Santo de la promesa hable a nuestro corazón como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la idea de este pasaje es: el fin está cercano. Es necesario presentar un buen carácter cristiano y servir a otros con los dones recibidos para la gloria de Dios. En otras palabras, el creyente vive esperando la venida del Señor Jesucristo y sirviendo en la iglesia con los dones que ha recibido para la gloria de Dios. Hay versículos claves como el versículo 7 y el versículo 10, son versículos claves de este pasaje. En los versículos anteriores, el apóstol Pedro les había hablado a los dispersos de las 5 provincias romanas que sufrirían, pero sufrirían con una esperanza. Y esa su esperanza era la herencia que ellos tenían de la vida eterna. Es la misma esperanza que nosotros tenemos, que aunque vivamos en circunstancias difíciles, adversas a nosotros, vamos a sufrir, porque la fe cristiana a uno no le va a evitar sufrir. Algunos pueden venir con la idea equivocada a la iglesia o entregar su vida al Señor pensando que ya no van a sufrir. Al contrario, el apóstol Pedro está diciendo que en la vida cristiana vamos a sufrir. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento que tiene esperanza, y eso les va hablando antes el apóstol Pedro, que si bien les tocaba sufrir por la voluntad de Dios, lo harían con la esperanza de la herencia eterna. Eso dijo más antes el apóstol Pedro. Y eso es lo que les decimos también a ustedes, y nosotros entendemos por la palabra de Dios, cuando les está hablando de que aunque sufran, ya pronto viene el Señor. Ahora está diciendo, sí, vamos a sufrir con esperanza, pero acuérdense, dice el apóstol Pedro, ya pronto viene el Señor. Eso está diciendo. Y por tanto, deben servirle con los dones que Él les ha dado. Los dispersos debían vivir sirviendo en esperanza, en la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuidar y edificar el cuerpo de Cristo les ayudaría a enfrentar la adversidad. Por eso el sermón de hoy se llama Sirviendo en Esperanza. Hermanos, no es solamente sufrir con una esperanza, sino que mientras sufrimos con una esperanza por la adversidad que enfrentamos o que estaban enfrentando los dispersos, ahora ellos tenían que trabajar por dentro para servir en esperanza. Era necesario fortalecer por dentro la congregación ante los embates de las condiciones externas que tocaban dentro de la congregación. Esto es lo que está planteando el apóstol Pedro, que ya suficientes problemas tenemos por la adversidad de la comunidad que nos rodea porque somos creyentes. Eso está diciendo Pedro. Ahora es necesario que por dentro nosotros sirvamos los unos a los otros con nuestros dones espirituales y nos fortalezcamos, porque no podemos darnos el lujo de no servir, de no edificar el cuerpo de Cristo ante semejante adversidad que enfrentan los dispersos en las 5 provincias romanas.
El creyente debe vivir pendiente de la venida del Señor, estar en oración, perdonar en amor y ser hospitalario. Eso dice el versículo 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso dice Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando dice más, está adicionando a la idea anterior de que sufrirían con esperanza. Ahora les está diciendo, el fin de estas cosas se acerca. En realidad, les está diciendo que ahora, adicionalmente al sufrimiento que había en la esperanza, se está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo. Les está diciendo, el Señor Jesucristo viene pronto. Por tanto, dice, sed sobrios, velad en oración. Ya es suficiente sufrir por fuera. No es necesario ahora sufrir por dentro. Y para no sufrir por dentro, está hablando que sean sobrios, velen en oración. En otras palabras, está recomendando que vivan con el sentido de inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Les está diciendo, hermanos, el fin de las cosas se acerca. Se están complicando mucho por las cosas de afuera, por la adversidad que hay afuera hacia ustedes. Pedro está respondiendo y está diciendo, el fin de estas cosas se acerca. Está hablando de la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Parece que muchos hermanos se descuidaban de esperar la venida del Señor, porque parece que su paciencia era más corta que la de los otros. Posiblemente muchos habían dicho que ya habían muerto y que los muertos ya no tenían esperanza, y por eso el apóstol Pedro habla acerca de que los que han muerto en Cristo tenían que haber muerto, porque como el resto muere, también van a morir. La muerte tiene poder todavía, pero vivirán eternamente cuando venga la resurrección de los muertos. La muerte todavía tenía un poder sobre ellos, y aquí está hablando acerca de la segunda venida del Señor. Y de acuerdo a nuestra declaración de fe, es lo que dice acá, voy a leer textualmente: creemos que Jesucristo volverá físicamente en los aires y arrebatará del mundo a su iglesia para morar con Él y por siempre. Juan 14, 2 y 3 y 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Las Escrituras nos dicen que siempre debemos estar preparados para su venida. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6, Apocalipsis 22, 20. En este momento los muertos en Cristo y los creyentes en vida recibirán sus cuerpos eternos. 1 Corintios 15, 51 al 53. Luego Jesucristo iniciará un periodo de 7 años de ira sobre la tierra, conocido como la tribulación. 1 Tesalonicenses 5, 2, 3 y Apocalipsis 6, capítulo 6 al capítulo 18. Y al culminar este periodo de juicio, Jesús regresará físicamente, Hechos 1, 9 al 11, Zacarías 14, 4 al 8, con la iglesia para instalar su reino y gobernar con justicia toda la tierra por 1000 años. Pedro no está detallando esto que hemos detallado, que viene de las enseñanzas del apóstol Pablo y también del apóstol Juan. Sin embargo, Pedro les estaba recordando la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Por eso, era siempre tiempo de ser sobrios. Significa practicar el buen juicio. Está hablando del buen carácter cristiano. Le está diciendo, hermanos, entre ustedes, sean sobrios. Hay bastante adversidad afuera. Entre ustedes demuestren que tienen buen juicio entre las cosas que ocurren dentro de ustedes. Sean sobrios, tengan un buen carácter cristiano entre ustedes. No se causen malestar dentro de ustedes, porque ya el malestar de afuera lo tienen. Eso está diciendo. Recuérdense la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Está pronto para venir y por tanto ustedes deben recordar esto. Ante todo dice, y también habla acerca de velar en oración, y además recomienda velar en oración, porque la oración es la respuesta que le damos a Dios después que hemos leído su palabra. Son las cosas que tenemos que decirle a Dios después de que hemos practicado su palabra. Le está diciendo, sean sobrios, compórtense bien entre ustedes, tengan buen carácter cristiano entre ustedes. Y le está diciendo también, velen ustedes en oración. Velar en oración significa estar orando con el sentido de la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Y les dice, ¿por qué? Porque uno tiene que orar
cuando recibe de Dios. Cuando lee su palabra, tiene muchas cosas que decirle a Dios. Cuando no lee su palabra, no tiene cosas que decirle a Dios. Pero cuando uno lee su palabra, estudia su palabra, entonces tiene cosas que decirle a Dios y por tanto podemos velar en el sentido de la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? La Escritura dice que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Y va a venir en cualquier momento. Puede venir en este mismo momento. Y esta es la impaciencia que los creyentes del primer siglo tenían. ¿Pero cuándo viene el Señor? ¿Pero cuándo? ¿Será que mañana? ¿Será que pasado? Se andaban preguntando cuándo va a venir el Señor. Pero el Señor en su gracia ha dado tiempo para que muchas más generaciones se salven. Y pronto vendrá el Señor. Así que les recomienda que estén pendientes y nos recomienda también a nosotros que vivamos con este sentido de inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Sed sobrios, compórtese bien dentro de la congregación, está recomendando. Edifique con sus dones dentro de la congregación, no dañe la congregación por dentro, eso está recomendando. Edifique a los hermanos, edifique la vida de los líderes, edifique la vida de los pastores, edifique la vida de aquellos que le apoyan y que usted encuentra en el ministerio. Ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, en este sentido de inminencia de la venida del Señor Jesucristo, estás recomendando practicar el amor cristiano, el amor ágape, el amor incondicional. Solo en ese caso podemos pasar las faltas de los otros. Eso quiere decir que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso aquí está diciendo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No es que hay un amor que luego se tira encima y que cubre multitud de pecados, no es así. Lo que está diciendo está hablando en un sentido figurado. Está diciendo que usted, si usted ama con amor incondicional, va a poder pasar fácilmente las faltas de que los otros cometen hacia usted. Porque siempre hay faltas que cometemos entre nosotros, aún dentro de la congregación. A veces estoy pasando por el pasillo y parece que no le he visto bien a un hermano y ya al siguiente domingo el pastor no me ha saludado. Hermanos, dice aquí, está diciendo bien claro, tened entre vosotros amor ferviente, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que estar dispuestos a perdonar, es lo que está enseñando aquí. Tenemos que estar dispuestos a perdonar las faltas que nuestros hermanos hacen, y eso dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Se está refiriendo a que los hermanos de la comunión de las 5 provincias romanas, aunque esta enseñanza es para todos, pero se está refiriendo a ellos. Ellos debían practicar el amor cristiano auténtico, lo que implica no tomar en cuenta las ofensas de otros que siempre hay en una congregación. Esto no significa que no vamos a corregir, pero que cuando nos ofenden, nosotros sepamos perdonar con amor, pues el amor cubrirá multitud de pecados, pues pecado trae más pecado. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien se siente ofendido? ¿Qué sé yo? Alguien no la ha saludado, se siente ofendido. Ahora dice, hasta que no me salude, la siguiente semana yo no lo voy a saludar tampoco. Ese jueguito jugamos en la iglesia, ¿verdad? No le voy a saludar al pastor, no le voy a saludar a tal persona. Jugamos ese jueguito. Pero la palabra enseña, el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú sabes pasar por alto ese tipo de ofensas, salúdale la próxima semana, hermano. Háblale la próxima semana. Eso está diciendo aquí Pedro. Bastante ya tienen la situación adversa de afuera, la persecución de afuera, no más por dentro. Adentro practicaremos el amor cristiano, pues el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano, y a veces eso pasa también en las familias. A veces en las familias no podemos pasar por alto las ofensas que nos hacen. A veces los esposos se ofenden porque la comida no había estado, en lugar de estar 12:15, había estado 12:20. Se ofenden por eso. A veces las hermanas se ofenden porque en lugar de dejar el cheque en la mesa, había dejado en el velador. A veces los jóvenes se ofenden porque no le había dado exactamente la mesada que estaba dándole. En lugar de $30, le había dado 29, así. Hermanos, dice la palabra del Señor aquí, que nosotros tenemos que saber perdonar, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y se está recomendando Pedro a los dispersos que entre ustedes deben amarse fraternalmente, fervientemente, a tal punto que ustedes deben estar dispuestos a perdonar a sus hermanos, cubrir todo con amor. Hermanos, hay 7 cosas en las cuales no nos vamos a poner de acuerdo en la vida, créame. ¿Acaso no le pasa en su matrimonio eso?
¿Acaso su esposa o su esposo no le va diciendo, no hagas esto, y usted siempre hace? ¿O no? Me pasa eso a mí también, pregúntenle a mi esposa. Pero dice la palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. En ese caso, hermano, solo tienes que amar, porque ¿sabes por qué? Porque si te enojas por eso, ese pecado trae más pecado. Y el que ama evita esa cantidad de pecados que vienen como cadena de un pecado que vino antes. Así es la cosa. Esto está diciendo Pedro. El que ama cubrirá multitud de pecados. Todos esos pecados que se generan porque me ha mirado mal. Ahora que me ha mirado mal, parece que no le caigo bien. Que porque no le caigo bien, no me ha ayudado. Que porque no me ha ayudado, no ha hecho esto, no ha hecho. Una cadena de pecados vienen de ahí. Y Pedro dice, el amor cubrirá multitud. Perdone. Amén. Perdone. Eso quiere decir, el amor cubrirá multitud de pecados. Eso quiere decir que no va a haber más pecados. Si usted perdona, corta ese pecado, ya no va a haber más pecados que vengan ahí. Hermanos, a veces los esposos y las esposas vivimos cubriendo con amor los pecados que encontramos a nuestro paso. Por eso el día de hoy quiero que le diga a su esposo o a su esposa, a su hermano, a su hermana el día de hoy, gracias por cubrir esa multitud de pecados, gracias por perdonarme, gracias por perdonarme cuando siempre hago las mismas cosas que no te gustan. Dígale, estoy escuchando muchas conversaciones por ahí. Hermanos, esto recomienda la palabra de Dios. Y esto está diciendo el apóstol Pedro a los dispersos. Entre ustedes no se hagan problemas por estas cosas, que el amor cubre multitud de pecados. Bastante tienen de la persecución de afuera, Nerón queriendo perseguirlos. Y ahora entre ustedes se están enojando porque cositas que hay dentro de ustedes. El amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Una muestra de amor cristiano, dice Pedro, es la hospitalidad. Pedro les recomienda que practiquen la hospitalidad. En el contexto de ese tiempo es que se vivía así. La hospitalidad era bien importante porque hospitalidad significa que te van a hospedar, te van a tener un lugar para dormir, te van a dar algo de comer porque si no vas a morir. No hay más, no había supermercado, no había Giant, no había el grande para comprar, no había esas cosas pues. Entonces era necesario tener que alguien te hospede, que te dé algo de comer y sobrevives. Entonces esa era la forma de vida. En nuestro contexto significa dar ayuda. Toda la información que sea necesaria a una persona para que pueda salir adelante. Si es posible, le podemos hospedar por un tiempo, aunque no todo el tiempo, pero por un tiempo. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para enseñarle cómo sobrevivir en esta sociedad nueva para él, ¿verdad, hermanos? Hospitalidad tiene más sentido, un sentido un poco diferente en nuestro contexto. No es que cuando llega una persona del exterior y se ha venido a vivir aquí a los Estados Unidos y usted le pinta un paisaje totalmente imposible para vivir aquí en Estados Unidos. ¿Yo saben qué les digo a los que llegan aquí? Yo les digo, aquí nadie fracasa. El que fracasa es el que no le gusta trabajar. Ese sí fracasa. Pero en el tiempo que he estado aquí, realmente no he visto a nadie fracasar. Así que nosotros tenemos que ser hospitalarios. Una vez que está aquí, aunque nosotros no promovemos, pero una vez que está aquí, vamos a ser hospitalarios para ayudarle que encuentre y conozca para que pueda sobrevivir por su cuenta y viva bien. Amén. Y esto es lo que enseña la palabra del Señor. Y Pedro está diciendo esto, está enseñando a ellos la hospitalidad. Aunque la aplicación para la hospitalidad para nosotros en este día es diferente a la que en ese tiempo. En nuestro contexto, ser hospitalario significa también, a veces, implicaciones legales, responsabilidad de seguridad de las leyes del país. Pero con el debido respeto a las leyes, nosotros podemos todavía facilitar a las personas que encuentren un buen camino de vivir y así cumplir con las Escrituras de ser hospitalarios. ¿Cuándo dicen amén? Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El fin está cercano. Practiquen el buen juicio, es lo que está diciendo. Estén en oración, tengan amor ferviente, perdonando en amor y sin hablar mal de nada ni de nadie. Y también está diciendo la palabra, la segunda venida del Señor Jesucristo es inminente. El creyente lo toma seriamente, practica la oración y un amor que perdona y además la hospitalidad. Hermanos, el creyente debe vivir pendiente de la venida del Señor, estar en oración, perdonar en amor
y ser hospitalario. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro para nosotros. Veamos versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los creyentes reciben dones para servir, esto dice este pasaje, a otros como buenos administradores, con un lenguaje de Dios, suficiencia de Dios y para la gloria de Dios. Así es la cosa. Ahora, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una iglesia sufriente como la de los dispersos de las 5 provincias romanas no podían darse el lujo de no utilizar bien sus dones espirituales. Ahora el apóstol Pedro les está hablando de la mayordomía de los dones espirituales. Que los dones espirituales son para servir a otros. En este caso, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Era suficiente lo que tenían un medio adverso a la fe cristiana. Ellos debían utilizar sus dones para servir y edificar a la iglesia del Señor. ¿Le está diciendo esos dones que Dios les ha dado? Esos dones que el Señor les ha entregado a ustedes, que sean dones para edificar y ministrar correctamente dentro de la iglesia del Señor. Un buen administrador de los dones espirituales es uno que utiliza su don espiritual para edificar la vida de los otros, servir a los otros. No es para beneficio propio. Y la pregunta es, ¿estás usando, hermano, tus dones espirituales? ¿Estás usando para el beneficio de los otros? ¿Estás edificando con tus dones la vida de los otros hermanos? ¿Qué haces en la semana con tus dones espirituales? ¿Estás edificando la vida de los otros? ¿Estás utilizando tus dones espirituales para edificar la iglesia del Señor? Hermanos, en mi ministerio, que es largo ya en esta época de mi vida, he visto que muchas personas han aprendido en la iglesia muchas cosas. Ustedes no se dan cuenta, pero tiene una gran ventaja ser parte de una iglesia. Se aprende a vivir en comunidad, se aprende a hablar en público, se aprende a uno a expresarse, se aprende a organizarse, aprende liderazgo, aprende administración, aprende muchas cosas en la iglesia del Señor. De tal modo que cuando ya va al campo de trabajo o a la vida profesional, tiene muchas cosas que ha aprendido, muchas destrezas que ha aprendido. Y después de que han aprendido en la iglesia, algunos abandonan su fe sin acordarse dónde han adquirido esas destrezas que ahora tiene. Y aquí está diciendo Pedro, que utilicen sus dones espirituales para edificar la iglesia del Señor. Si usted se ha mejorado, si usted ha aprendido en la iglesia del Señor, y si bien eso le sirve en su vida fuera de la iglesia, debería usted de seguir edificando la iglesia del Señor con los dones y los talentos, podemos añadir, que Dios le ha dado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro recomienda que en una situación adversa como la que vivía la iglesia en la dispersión ante la inminencia de la venida del Señor Jesucristo, ellos debían ejercer sus dones espirituales para la edificación de la iglesia. Eso les haría fuertes para enfrentar la adversidad. La adversidad está ahí fuera, hermanos. Pedro recomienda que ejercer los dones espirituales para servir a los demás nos hace fuertes a nosotros, para que en conjunto podamos enfrentar la adversidad que nos plantea la sociedad del día de hoy. Porque esto era administrar las formas, la multiforme gracia de Dios o las formas múltiples de la gracia de Dios. Esto quería decir administrar el regalo inmerecido de Dios para nosotros. No solo diremos que significa para nosotros la salvación, sino los dones que recibimos del Espíritu Santo. La multiforme gracia de Dios. Administren bien la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es la multiforme gracia de Dios? No solo es la salvación, como decía. Esa es una parte de la gracia de Dios, la salvación. Pero la multiforme gracia de Dios son las formas que experimentamos el favor inmerecido de Dios todos los días de nuestra vida. Le pongo un ejemplo.
Yo no soy un conductor distraído, soy un conductor lento, le voy a decir. Si maneja conmigo, se puede aburrir un poquito. Pero cuando yo tengo que cruzar de un lane al otro lane, yo miro bien mis costaditos, mis blind spots, ¿no? Si no hay nadie, miro un hito más y cruzo. ¿Ya? Pero hay días en que creo que he hecho todo lo que tengo que hacer. Mirar mi blind spot, todo eso. Y un día creo que he hecho todo, y digo, ya puedo cruzar a la línea de al lado. Cruzo la línea de al lado y un automóvil me toca la bocina. Y casi nos chocamos los dos. Y mi corazón latía bien fuerte. Me asusté. Pero yo creo que el Señor me cuidó, hermanos. Yo hice todo lo que tenía que hacer, pero aún así me equivoqué. Yo tenía la culpa. Pero la gracia de Dios es multiforme. El regalo de Dios inmerecido es multiforme. Ha debido decir, todavía no es tiempo que se vaya el pastor Juan, que acabe de predicar todavía 1 Pedro, 2 Pedro, qué sé yo. Pero la multiforme gracia de Dios tiene diferentes formas, el favor inmerecido de Dios que en nuestras vidas experimentamos y a veces no nos damos cuenta, queridos hermanos. Y esto está diciendo Pedro a los dispersos, que sean buenos administradores de los dones que Dios les ha dado, los dones espirituales que Dios les ha dado y además de la multiforme gracia de Dios. Las cosas que tenemos, nada de lo que tenemos, hermanos, Dios no nos ha dado. Dios nos ha dado a todos porque Él hace llover para buenos y para malos. Todo lo que tienes es provisión de Dios. No hay otra cosa, una forma de entender la Escritura. Pero dice la palabra que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, dice, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios. Aquí pone, por ejemplo, que cualquier don que ejerzamos, si necesitamos hablar, lo haremos con las palabras de Dios. Esto quiere decir que hablemos como Dios hablaría. ¿Se dan cuenta, hermano? Lo que está diciendo. Que cuando usted use su don espiritual, dice al disperso, hable con palabras como Dios hablaría. No hable con esas palabras duras o con esas respuestas medio que hacen entender una cosa y no son. Que hacen entender 2 cosas o 3 cosas. Para lo que inventamos esos dichos en español que dice, para buen entendedor, pocas palabras. Con esas palabras indirectas. Aquí está recomendando que si nosotros hablamos, hablemos conforme a las palabras de Dios. ¿Amén? Que nuestro lenguaje sea el lenguaje como Dios hablaría. Tremendo, ¿verdad? Así que el momento en que, hermano, está hablando aquí de que el amor cubrirá multitud de pecados, es cierto. Pero no esperemos que el amor todo el tiempo nos esté cubriendo multitud de pecados. No esperemos que ser perdonados siempre, aunque están dispuestos a perdonarnos quienes están a nuestro lado. Pero también el lenguaje que nosotros utilicemos que sea un lenguaje de las palabras de Dios. Eso está diciendo Pedro, ¿qué le parece? Por todo lado está recomendando. El que es ofendido, pues que sepa perdonar. Pero el que es perdonado, que hable también bien. Que no hable mal, que hable bien. A veces las personas utilizamos palabras hirientes en nuestras relaciones personales. A veces adjetivos utilizamos. Y algunas malas palabras, para ser más franco. Pero la palabra recomienda que nosotros hablemos con las palabras de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ese amén está medio fuerte, pero algunos creo que no están tan contentos. Hermanos, dice, ¿cuáles son las palabras que utiliza usted para hablar? Especialmente cuando utiliza los dones espirituales de su multiforme gracia que Dios le ha dado. El que sirve, dice, sirva en el poder de Dios, no sirva en sus propias fuerzas. Esto quiere decir que sirva escrituralmente, no como piensa que debe servir, sino como la Escritura dice que debemos servir. Y Santiago dice, el hermano del Señor recomienda que se vea su fe por sus obras. Las obras por sí solas no cuentan, pero que su servicio sea consecuencia de su salvación en Cristo, que cada cosa que haga muestre la salvación que ha obtenido en Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Está hablando aquí Pedro de que el que sirva, pues el que ministre bien, sirva como sirve el Señor.
Y nuestro servicio debe ser, en cada cosita que nosotros hagamos, tendremos que mostrar la salvación que hemos adquirido en Cristo Jesús. Eso dice Santiago. Su fe sin obras es muerta. ¿Qué fe? La fe en Cristo Jesús para salvación, la fe con la que he respondido al llamado de Dios para que yo sea salvo y el Señor me justifique y luego me haga perseverar hasta el fin y me glorifique. Esa fe tendrá que verse en las cosas que yo hago. O sea, el creyente cuando hace cosas, cualquier cosa que haga, tiene que verse la salvación que tiene en Cristo Jesús. Por eso que usted no puede trabajar descontento en su trabajo. Usted no puede hacer las cosas como le venga cuando usted está enojado. Por eso el apóstol Pablo recomienda que todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos, hacemos como para el Señor. Por eso está recomendando que si nosotros sirvamos, y esto más profundo es Pedro. Pedro es más profundo, que si nosotros sirvamos, en nuestro servicio lo haremos no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Y en el poder de Dios es la salvación que nosotros hemos adquirido en Cristo. Que en cada cosita que hagamos se vea que somos salvos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Si manejo mi automóvil, manejaré para la gloria de Dios. Si alguien me ha cortado y me está haciendo enojar, sonreiré para la gloria de Dios. Amén. Si alguien me ha ofendido en la congregación alguna cosa, cubriré ese pecado con amor y perdonaré para la gloria de Dios. Y si estoy ayudando a alguien en la congregación, le ayudaré para que se vea en ese hecho que soy salvo por Cristo Jesús. Amén. Creo que Pedro es suficientemente profundo en esto. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de las condiciones en que vivían los dispersos, con el sufrimiento que les ocasionaba vivir en condiciones adversas, el apóstol Pedro les dice que en todo tiene que ser glorificado Dios. Acá está recomendando a los dispersos que todas las cosas que ellos hagan tenía que ser para la gloria de Dios. Pregunta: ¿hace usted las cosas para la gloria de Dios? Si trabaja, trabaje para la gloria de Dios. Si estudia, estudie para la gloria de Dios. Si sirve, sirva para la gloria de Dios, no para la gloria personal, no para que le digan qué bueno había sido ese hermano. Sirva para la gloria de Dios. Si es padre, sea papá para la gloria de Dios. Si es mamá, sea mamá para la gloria de Dios. Si es hijo, sea hijo para la gloria de Dios. Si es hija, sea hija para la gloria de Dios. Haga lo que haga, las cosas tienen que ser para la gloria de Dios. Esto está recomendando aquí el apóstol Pedro a los dispersos. Si usted va a sufrir porque la condición es adversa hacia usted en ese lugar donde usted vive, le dice a los dispersos, que sea para la gloria de Dios. Si usted va a usar sus dones espirituales para ministrar a los otros, que se vea su salvación en su servicio, pero que sea para la gloria de Dios, que no sea para su gloria. Está recomendando el apóstol Pedro. Si alguien peca y le ofende, usted cubra con amor y eso cubrirá multitud de pecados. Perdone y eso va a ser para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Los dispersos estaban sufriendo. El apóstol Pedro les recomienda sufrir por hacer el bien, no el mal. Pues incluso haciendo el bien, a veces Dios quiere que sufran por un propósito. Ahora les está diciendo que mientras sufren, debían vivir esperando al Señor Jesucristo. Y sirviendo entre ellos, debían vivir sirviendo a sus hermanos en la esperanza de la inminencia de la venida del Señor. Por eso el título del sermón es Sirviendo en Esperanza. ¿Cómo podemos enfrentar la adversidad si por dentro no estamos fortaleciéndonos con la edificación de nuestros dones espirituales? ¿Cómo podemos enfrentar la adversidad si no construimos la unidad dentro de la congregación a través del servicio? Dice este pasaje, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
servir a otros con los dones espirituales que se ha recibido, como buenos administradores, hablando como la palabra de Dios, sirviendo en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Hermanos, Dios da los dones para servir a otros como buenos administradores de su gracia, con la palabra de Dios, sirviendo en el poder de Dios y solo para darle gloria a Dios. Hermanos, los creyentes reciben dones espirituales para servir a otros como buenos administradores, con un lenguaje de Dios, suficiencia de Dios y para la gloria de Dios. En síntesis, este pasaje nos dice, y el texto dice, el fin está cerca. Debemos ser sobrios, velar en oración, amarnos fervientemente, perdonando y sirviendo según el don recibido para la gloria de Dios. Está diciendo también, el fin está cercano. Es necesario presentar un buen carácter cristiano, servir a otros con los dones recibidos para la gloria de Dios. Y también está diciendo el apóstol Pedro, la segunda venida del Señor Jesucristo es inminente. El creyente lo espera practicando su fe y sirviendo a otros con los dones que Dios le ha dado para la gloria de Dios. El creyente vive esperando la venida del Señor Jesucristo y sirviendo en la iglesia con los dones que ha recibido para la gloria de Dios. Eso es el título del sermón, que dice, sirviendo en esperanza. Hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros a servir a nuestros hermanos. Bastantes adversidades ya enfrentamos por fuera de nuestras familias. Bastantes adversidades ya enfrentamos por fuera de la congregación. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a servir en la esperanza, en la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Porque cuando pensamos que el Señor Jesús viene pronto y vivimos pensando en esta enseñanza, nuestro servicio va a ser un servicio de edificación a través de nuestros dones espirituales a la gente que nos rodea. Así que estamos llamados para vivir esperando la venida del Señor Jesucristo y sirviendo en la iglesia con los dones que hemos recibido, y esos dones tendrán que dar la gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día, Señor, porque aprendemos del apóstol Pedro que tenemos que servir pensando en la inminencia de tu venida. Que nosotros no podemos detenernos, Señor, sino más bien servir, edificar el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo pueda enfrentar las adversidades que hay fuera de la iglesia, Señor. Y si muchos de nosotros no hemos estado sirviéndote, no hemos estado haciendo tu obra, el día de hoy nos reflexiones para comprometernos y servirte a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie y voy a desafiarle, como lo hago cada semana, para que usted esta semana sirva con sus dones espirituales dentro de su propia familia, dentro de la congregación, y que esta semana medite en su servicio también al Señor, si usted está sirviendo o no está sirviendo al Señor. Recuerde que el Señor Jesucristo viene pronto, que le encuentre trabajando para Él, que no solo le encuentre trabajando para usted, que le encuentre trabajando para Él. Así que vaya esta semana y sirva en la esperanza del Señor Jesucristo. Dense un abrazo de paz, hermanos, que el Señor les bendiga.